Por esa rubia, yo darla todo, casa con viaje, ropa lavada. Marido dijo, con gusto cambiaría a mi esposa por esa rubia atractiva, y señaló a la maestra. Pero, pues yo con gusto cambiaría a mi esposa por esa güera atractiva. Las palabras de Daniel Blake cayeron como una bomba en medio del elegante salón de la Bright Horizon Academy aquella noche de abril. Su copa de vino se elevó en el aire señalando descaradamente a Rachel Davenport, la joven maestra de artes que en ese momento deseaba que la tierra se la tragara. Miren nada más esa figura y esa sonrisa, definitivamente una mejora. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Olivia Monroe Reyes sintió como cada par de ojos en ese círculo de padres y maestros se volvía hacia ella, observando su reacción, esperando ver cómo la esposa humillada respondería ante semejante declaración pública. El reloj plateado en su muñeca de repente pesaba como plomo, recordándole las palabras de su padre fallecido sobre mantener la compostura en los peores momentos. Rachel se puso completamente roja, con los ojos abiertos por la sorpresa y la vergüenza ajena. Linda Carver, la directora de la escuela, tosió discretamente tratando de romper la tensión. Mark Jensen soltó una risa nerviosa que rápidamente murió en su garganta cuando nadie más se unió. Olivia mantuvo esa sonrisa forzada en su rostro, aunque por dentro algo fundamental acababa de romperse en 1000 pedazos. 12 años de matrimonio reducidos a una broma cruel frente a decenas de testigos incómodos. Pero retrocedamos unas horas para entender cómo se llegó a ese momento devastador que cambiaría la vida de Olivia para siempre. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra en la vida ordenada y predecible de Olivia Monroe Reyes. A sus 37 años, ella había construido una existencia que parecía sacada de una revista de decoración. Su casa en The Woodlands era espaciosa y elegante, con jardín perfectamente cuidado y una cocina moderna donde preparaba desayunos nutritivos para su familia cada mañana. Su trabajo como controladora de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional George Bush le daba un sentido de propósito y la satisfacción de saber que era buena en lo que hacía. Su hija Emma, de 9 años, era una niña brillante y creativa que asistía a la prestigiosa Bright Horizon Academy, y su esposo, Daniel Blake, ejecutivo de una importante firma de consultoría, proyectaba esa imagen de éxito y estabilidad que tanto valoraba la sociedad de Houston. Antes de salir al trabajo esa mañana, Olivia se había detenido frente al espejo del recibidor para colocarse el reloj plateado que nunca se quitaba. Ese reloj había sido el último regalo de su padre antes de morir 5 años atrás. Él había sido piloto comercial, un hombre que le había enseñado la importancia de la precisión, la calma bajo presión y mantener la compostura sin importar cuán turbulento fuera el vuelo. Cada vez que miraba ese reloj, escuchaba su voz diciéndole que una mujer fuerte no necesita gritar para hacerse notar, solo necesita saber su valor. El día transcurrió con normalidad en la torre de control. Olivia guió a docenas de aviones a través del congestionado espacio aéreo de Houston, su voz serena y profesional resonando en los audífonos de pilotos que confiaban sus vidas y las de sus pasajeros a sus instrucciones. Era un trabajo de alta presión que no todos podían manejar, pero a ella le resultaba natural. Le gustaba ese sentido de orden, de control, de saber exactamente qué hacer en cada situación. Por la tarde, después de su turno, pasó a recoger a Emma de la escuela. Su hija salió corriendo del edificio con su mochila rebotando en la espalda y una sonrisa enorme en el rostro. Miss Rachel les había mostrado hoy una nueva técnica de acuarela y Emma estaba emocionada por probarla en casa. Olivia sonrió escuchando el entusiasmo de su hija. Rachel Davenport era sin duda la maestra favorita de Emma, y Olivia podía entender por qué. La joven era talentosa,
paciente y genuinamente se preocupaba por sus alumnos. Al llegar a casa, Emma se encerró en su cuarto a pintar, mientras Olivia comenzaba a prepararse para la gala benéfica de esa noche. El evento anual de la Bright Horizon Academy era una de esas obligaciones sociales que venían con tener a tu hija en una escuela privada de élite. Padres vestidos elegantemente, maestros haciendo networking, directivos pidiendo donaciones generosas para nuevos proyectos. Olivia no disfrutaba particularmente esas veladas, pero Daniel sí. A él le encantaba ese ambiente, esas conversaciones superficiales sobre viajes a Europa y autos nuevos, esa oportunidad de mostrar su éxito y sus modales encantadores. Se duchó con calma y luego se paró frente a su closet considerando qué ponerse. Eligió un vestido azul marino que Daniel le había comprado el año anterior. Era elegante pero discreto, apropiado para la ocasión sin llamar demasiado la atención. Se maquilló ligeramente, se peinó con un recogido bajo que dejaba su cuello al descubierto y se colocó unos aretes de perlas que habían pertenecido a su abuela. El toque final fue, como siempre, el reloj plateado en su muñeca izquierda. Nunca salía de casa sin él. Daniel llegó del trabajo poco antes de las 6 de la tarde. Subió directo a cambiarse, eligiendo uno de sus trajes italianos y las abotoaduras doradas con sus iniciales grabadas que tanto le gustaban. Cuando bajó las escaleras, se veía impecable como siempre, alto, de hombros anchos, con ese cabello oscuro donde comenzaban a aparecer algunas canas que solo lo hacían verse más distinguido. Tenía ese tipo de presencia que hacía que la gente volteara a verlo cuando entraba a una habitación. Dejaron a Emma con la vecina, la señora Martínez, quien cuidaba a la niña en estas ocasiones. El trayecto hasta la escuela fue tranquilo. Daniel conducía su Mercedes negro mientras repasaba mentalmente las conversaciones que quería tener esa noche, las conexiones que deseaba fortalecer. Olivia miraba por la ventana los suburbios de Houston pasar, pensando en lo afortunada que debería sentirse. Tenía salud, una hija maravillosa, un buen trabajo, una casa hermosa, un esposo exitoso. Desde afuera, su vida era perfecta. Entonces, ¿por qué últimamente sentía ese vacío extraño en el pecho? Porque a veces, en medio de la noche, se despertaba con esa sensación de que algo importante faltaba en su vida, pero no podía identificar qué era. Llegaron a la Bright Horizon Academy cuando el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. El estacionamiento ya estaba lleno de autos caros. Padres, vestidos con sus mejores galas, caminaban hacia la entrada principal, donde Linda Carver, la directora, recibía a todos con su sonrisa profesional. La mujer de 45 años había dirigido la escuela durante los últimos 8 años y conocía a cada familia por nombre. Era observadora, diplomática y sabía exactamente cómo manejar a los padres exigentes de la comunidad. Linda la saludó. Olivia, te ves hermosa esta noche. Daniel, ese traje te queda espectacular. Linda siempre sabía qué decir para hacer sentir bien a la gente. Intercambiaron algunas palabras sobre el programa de la noche antes de entrar al salón principal. El lugar había sido transformado para la ocasión. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos inmaculados, centros de mesa con flores frescas, vajilla fina y copas de cristal que brillaban bajo las luces tenues. Un pequeño escenario al frente tenía un podio preparado para los discursos que inevitablemente vendrían. Música suave de jazz tocaba de fondo, mientras los invitados se mezclaban, copa en mano, riendo y conversando en pequeños grupos. Olivia reconoció a varias de las maestras de Emma dispersas por el salón. Estaba la señora Thompson, la maestra de matemáticas de cabello gris, que era estricta pero justa. El señor Harrison, el maestro de educación física que siempre tenía alguna anécdota deportiva que contar. Y por supuesto, Rachel Davenport, quien conversaba con un grupo de padres cerca de la mesa de bocadillos. Rachel
se veía radiante esa noche. Llevaba un vestido color durazno que contrastaba hermosamente con su cabello rubio ondulado que caía sobre sus hombros. El collar con el pingente en forma de pincel, su marca distintiva, brillaba sutilmente cada vez que se movía. A sus 32 años, era joven comparada con muchas de las otras maestras, pero su talento era innegable. Los trabajos artísticos de sus alumnos decoraban los pasillos de la escuela y muchos padres comentaban lo mucho que sus hijos habían progresado bajo su enseñanza. Daniel tomó 2 copas de vino de una mesera que pasaba y le ofreció una a Olivia. Ella la aceptó, aunque rara vez bebía. Comenzaron a circular por el salón, saludando a conocidos, intercambiando trivialidades sobre el clima y los planes de verano. Era el baile social de siempre, esa coreografía que todos conocían y ejecutaban sin pensar. Eventualmente se encontraron con Linda Carver nuevamente, quien estaba hablando con Mark Jensen y su esposa sobre las renovaciones que la escuela planeaba hacer en el ala de ciencias. Mark era abogado, un tipo que siempre tenía opiniones fuertes sobre todo y le encantaba compartirlas. Su esposa Sarah era más callada, dedicada principalmente a sus obras de caridad y su club de lectura. La conversación fluyó naturalmente de un tema a otro: las renovaciones, el nuevo plan de estudios, los resultados de las pruebas estandarizadas, el próximo torneo de fútbol. Más personas se fueron uniendo al círculo. Rachel Davenport se acercó cuando escuchó mencionar algo sobre el programa de artes, su área de especialidad. «Buenas noches a todos», saludó Rachel con esa voz suave que tenía. Su sonrisa era genuina, sin pretensiones. Olivia siempre había apreciado eso de ella, esa autenticidad que era rara en ese ambiente donde todos parecían estar actuando constantemente. «Rachel, qué bueno verte», respondió Daniel con entusiasmo quizás excesivo. Olivia notó cómo su esposo se enderezaba ligeramente, ajustaba su postura. Era algo sutil que probablemente nadie más percibió, pero ella lo conocía lo suficiente después de 12 años de matrimonio. La conversación continuó. En algún momento Mark Jensen hizo un comentario jocoso sobre cómo todos envidiaban la juventud de los maestros, que debía ser maravilloso tener toda esa energía y esa piel sin arrugas. Hubo algunas risas corteses. Sarah le dio un codazo juguetonamente. Linda sonrió con paciencia de quien ha escuchado variaciones del mismo comentario 1000 veces. Y entonces sucedió. Daniel, con esa copa de vino en la mano y esa desenvoltura que a veces rayaba en la arrogancia, decidió agregar su propio comentario a la conversación: «Pues yo con gusto cambiaría a mi esposa por esa güera atractiva». El brazo de Daniel se extendió, señalando directamente a Rachel con su copa. Las abotoaduras doradas en sus puños brillaron con el movimiento. Su tono era casual, como si estuviera comentando sobre el clima. «Miren nada más esa figura y esa sonrisa. Definitivamente una mejora». El tiempo pareció detenerse. Olivia sintió como toda la sangre abandonaba su rostro. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pensó que todos podrían escucharlo. El reloj plateado en su muñeca de repente pesaba toneladas. Rachel abrió los ojos enormes, su rostro pasando del color durazno de su vestido a un rojo intenso de vergüenza. Linda Carver tosió, claramente incómoda. Mark Jensen soltó una risa nerviosa que murió casi instantáneamente cuando nadie más se unió. Sarah simplemente miraba al suelo. Las otras personas en el círculo intercambiaban miradas incómodas, sin saber dónde poner los ojos. Olivia mantuvo la sonrisa en su rostro. Era automático, un reflejo condicionado por años de educación sobre cómo una dama debe comportarse en público. Pero por dentro, algo fundamental acababa de quebrarse. 12 años de matrimonio. 12 años de apoyar la carrera de Daniel, de mudarse cuando él consiguió ese trabajo en Houston, de posponer sus propios sueños para criar a Emma, de mantener un hogar impecable
de ser la esposa perfecta en eventos como este. Todo eso acababa de ser reducido a una broma cruel frente a decenas de testigos que ahora la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. «Daniel, creo que ya tomaste suficiente vino», dijo Olivia con voz controlada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su propia copa. «Ay, mi amor, no te lo tomes tan en serio. Es solo una broma», respondió Daniel con despreocupación absoluta. Le dio una palmadita en el hombro como si ella fuera una niña pequeña que no entendía el humor adulto. Pero no era una broma. Los ojos de todos los presentes lo confirmaban. Rachel murmuró algo sobre necesitar ir al baño y se alejó rápidamente hacia el otro lado del salón, claramente mortificada. Linda Carver intentó valientemente cambiar de tema, preguntando sobre los planes de vacaciones de alguien. Mark y Sarah aprovecharon la oportunidad para excusarse y alejarse del círculo incómodo. Uno por uno, los demás también encontraron razones para dispersarse. En cuestión de minutos, Olivia y Daniel quedaron prácticamente solos en esa esquina del salón. Y ahora, queridos espectadores, queremos preguntarles algo. ¿Desde dónde están viendo esta historia? Nos encanta leer sus comentarios y saber de ustedes. Escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañan esta noche. Su apoyo significa todo para nosotros. El resto de la velada fue una tortura silenciosa para Olivia. Podía sentir las miradas, los susurros discretos, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba a algún grupo. Daniel, incomprensiblemente, parecía completamente ajeno al desastre que había causado. Continuó circulando por el salón, conversando, riendo, siendo el centro de atención, como siempre le gustaba. Hablaba de sus proyectos en el trabajo, de ese nuevo cliente importante que había conseguido, de sus planes para expandir su departamento. Actuaba como si nada extraordinario hubiera sucedido. Olivia pasó la mayor parte del tiempo junto a Linda, quien al menos tenía la decencia de no mencionar el incidente. Hablaron de cosas triviales, del clima inusualmente cálido para abril, de las nuevas políticas escolares, de cualquier cosa que no fuera el elefante en la habitación. Pero Olivia podía ver la compasión en los ojos de Linda, y eso de alguna manera dolía aún más que las miradas de curiosidad de los demás. Cuando finalmente los organizadores anunciaron que la cena estaba servida, Olivia sintió un pequeño alivio. Al menos, sentados en una mesa tendrían algo que hacer además de mezclarse. Encontraron sus lugares asignados en una mesa con otras 3 parejas que Olivia conocía vagamente de eventos anteriores. Las conversaciones durante la cena fueron forzadas y superficiales. Nadie mencionó lo que todos habían presenciado, pero tampoco nadie podía actuar como si nada hubiera pasado. Finalmente, después de los discursos de agradecimiento, después de la subasta silenciosa de obras de arte hechas por los estudiantes, después de lo que pareció una eternidad, el evento llegó a su fin. Olivia nunca había estado tan agradecida de salir de un lugar. Caminaron hacia el estacionamiento en silencio. El aire nocturno era fresco y Olivia respiró profundamente, tratando de calmar los nervios que habían estado tensos toda la noche. El trayecto de regreso a casa fue igualmente silencioso. Daniel conducía, mientras Olivia miraba por la ventana las luces de Houston pasar. Pasada la medianoche, llegaron finalmente a su casa en The Woodlands. Pagaron a la señora Martínez, quien les informó que Emma se había dormido sin problemas. Subieron las escaleras hacia su habitación. Olivia esperó a que Daniel dijera algo, cualquier cosa que indicara arrepentimiento o al menos conciencia de lo que había hecho. Pero él simplemente comenzó a desvestirse con normalidad. Se aflojó la corbata, se quitó el saco, comenzó a desabrochar su camisa, se quitó las abotoaduras doradas que tanto le gustaban y las colocó en su joyero. Fue una noche exitosa para networking, comentó Daniel casualmente mientras colgaba su traje en el closet.
Conocí a un par de personas interesantes que podrían ser clientes potenciales. Olivia lo miró incrédula. Exitosa. Él pensaba que la noche había sido exitosa. Exitosa, repitió Olivia lentamente. ¿Te parece exitoso humillarme frente a toda la escuela? Daniel se volvió hacia ella con genuina confusión en el rostro. ¿De qué hablas? Fue solo un comentario. Todos saben que no lo dije en serio. Eso no importa, Daniel. La voz de Olivia comenzaba a quebrarse, pero se obligó a mantener la compostura. Me comparaste públicamente con otra mujer y me encontraste inferior, frente a maestros, padres, la directora, frente a gente que tendremos que seguir viendo cada semana cuando dejemos y recojamos a Emma. Olivia, estás exagerando. Daniel suspiró con cansancio, como si ella fuera una niña dramática. Siempre has sido demasiado sensible. Nadie más pensó nada del asunto. Pero eso era mentira y ambos lo sabían. Olivia había visto las caras, había sentido las miradas, había notado los susurros. Todos habían pensado algo del asunto. Todos habían sido testigos de su humillación. No tengo energía para discutir esto ahora, agregó Daniel metiéndose a la cama. Mañana tengo una junta importante temprano. Y así, sin más, él cerró el tema. Se volteó de lado, ajustó su almohada y en cuestión de minutos sus ronquidos llenaron la habitación. Olivia permaneció sentada en el borde de la cama, todavía con su vestido azul marino, todavía con su maquillaje intacto, todavía con el reloj plateado en su muñeca marcando cada segundo que pasaba. No pudo dormir esa noche. Se quedó ahí sentada por horas, mirando el techo de su habitación, escuchando los ronquidos despreocupados de Daniel, sintiendo cómo algo fundamental en su matrimonio acababa de romperse de manera irreparable. El reloj plateado continuaba marcando el tiempo, testigo silencioso de la peor noche de su vida matrimonial. Los días que siguieron a aquella gala se arrastraron con una lentitud dolorosa para Olivia Monroe Reyes. Cada mañana despertaba con la esperanza irracional de que todo hubiera sido un mal sueño, pero el recuerdo de aquella noche regresaba con claridad brutal apenas abría los ojos. El reloj plateado en su muñeca marcaba las horas de una nueva realidad donde su matrimonio había dejado de ser el refugio seguro que alguna vez creyó tener. Daniel regresó a su rutina laboral, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Se levantaba temprano, se duchaba, se vestía con sus trajes impecables y salía de casa con un beso distraído en la frente de Olivia y un adiós alegre para Emma. Pero algo había cambiado. El narrador omnisciente, que podía ver más allá de las apariencias, notaba las grietas que comenzaban a formarse en la fachada perfecta de aquella familia de clase media alta de Houston. La primera señal llegó apenas 3 días después de la gala. Daniel llamó desde el trabajo avisando que llegaría tarde, que tenía una junta de último minuto con un cliente importante que no podía posponerse. Olivia preparó la cena de todas formas, mantuvo la comida caliente hasta las 9 de la noche, cuando finalmente se rindió y guardó todo en el refrigerador. Daniel llegó cerca de las 10 con una sonrisa cansada y esa disculpa vaga que no explicaba realmente nada. Su camisa estaba arrugada de manera extraña, como si se la hubiera vuelto a meter en el pantalón apresuradamente. Olivia lo notó, pero no dijo nada. La segunda señal fue el teléfono. Daniel siempre había sido descuidado con su celular, dejándolo olvidado en la sala, en la cocina, en el baño. Olivia solía burlarse diciendo que algún día lo perdería definitivamente, pero después de la gala, ese teléfono se convirtió en una extensión permanente de su cuerpo. Lo llevaba consigo a todas partes, incluso cuando iba al baño o salía a sacar la basura. Lo mantenía con la pantalla hacia abajo sobre las mesas. Lo revisaba constantemente con una urgencia que antes no existía. Una tarde de mediados de abril, Olivia estaba en la cocina preparando lasaña para la cena cuando el celular de Daniel
comenzó a sonar en la sala. Él estaba arriba duchándose después de llegar del gimnasio, otra nueva costumbre que había adoptado recientemente. Olivia secó sus manos en el delantal y caminó hacia la sala con la intención de avisarle que tenía una llamada. Pero cuando vio el nombre en la pantalla iluminada, sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. R. Davenport. Rachel Davenport estaba llamando a su esposo. El corazón de Olivia comenzó a latir con tanta fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Sus manos temblaron ligeramente mientras miraba el teléfono vibrar sobre la mesa de centro. La llamada siguió sonando, insistente, hasta que finalmente se cortó y la pantalla se oscureció. Olivia se quedó ahí parada, mirando el aparato como si fuera una bomba a punto de explotar. Segundos después, llegó una notificación de mensaje de voz. Subió las escaleras con pasos lentos, el corazón aún acelerado, la mente corriendo a 1000 por hora con preguntas que no quería formular. Tocó la puerta del baño. «Daniel, te están llamando», dijo con voz que intentó sonar normal. Él salió envuelto en una toalla, el cabello mojado goteando sobre sus hombros. Tomó el teléfono, miró la pantalla y algo pasó por su rostro. Algo que Olivia no pudo descifrar completamente, pero que parecía una mezcla de tensión y anticipación. «Es del trabajo», mintió él con demasiada facilidad. Luego regresó la llamada y desapareció en la habitación cerrando la puerta tras de sí. Olivia bajó de regreso a la cocina sintiendo cómo sus piernas apenas la sostenían. Se apoyó contra el mostrador, respirando profundamente, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que amenazaban con ahogarla. Rachel Davenport, la joven maestra rubia que Daniel había señalado públicamente como una mejora en comparación con ella. La misma mujer con quien ahora aparentemente mantenía comunicación telefónica regular. El narrador omnisciente observaba cómo las piezas comenzaban a acomodarse en la mente de Olivia, formando un rompecabezas que ella no quería ver completo. Los días siguientes trajeron más señales, cada una más inquietante que la anterior. Daniel comenzó a cuidar su apariencia con un esmero que rayaba en la obsesión. Siempre había sido un hombre pulcro, pero ahora pasaba 40 minutos frente al espejo cada mañana, peinando cada cabello con precisión milimétrica, ajustando su corbata una y otra vez hasta que quedaba perfecta, probándose diferentes combinaciones de trajes y camisas como si estuviera preparándose para una pasarela. Compró ropa nueva sin siquiera mencionárselo a Olivia. Llegó un día con 3 bolsas de tiendas caras del Galleria, sacos italianos y pantalones de diseñador que nunca antes había considerado necesarios. También cambió su colonia. Durante años había usado la misma fragancia clásica, ese aroma a madera y especias que Olivia asociaba con él desde que se conocieron. Pero una mañana bajó las escaleras oliendo completamente diferente, una fragancia moderna y dulce que a Olivia le pareció demasiado juvenil para un hombre de 41 años. Le preguntó al respecto y él respondió con ligereza que era tiempo de probar cosas nuevas, que su antigua colonia ya no se fabricaba, mentiras pequeñas que se acumulaban como gotas de veneno. El gimnasio se convirtió en otra de sus nuevas prioridades. Antes iba 2 o 3 veces por semana de manera irregular. Ahora tenía una rutina estricta, 5 días a la semana, 2 horas cada sesión. Regresaba a casa con la piel enrojecida, el cabello húmedo de sudor, hablando de repeticiones y rutinas de entrenamiento con un entusiasmo que nunca había mostrado antes. Olivia no podía evitar preguntarse para quién estaba haciéndose todas esas mejoras. Ciertamente no parecía interesado en que ella las notara. La intimidad entre ellos se evaporó como agua bajo el sol de Texas. Habían pasado 3 semanas desde la gala y Daniel no había intentado tocarla ni una sola vez. Cuando Olivia intentaba acercarse, él alegaba estar agotado del trabajo, adolorido del gimnasio, estresado por algún proyecto.
Siempre había una excusa lista, siempre había una razón para mantener distancia. Dormían en la misma cama, pero podían estar en planetas diferentes. Daniel se volteaba de lado, le daba la espalda y en minutos estaba dormido mientras Olivia permanecía despierta en la oscuridad, escuchando su respiración regular y preguntándose cuándo exactamente había perdido a su esposo. Las conversaciones también cambiaron. Antes hablaban de todo, de las noticias del día, de los planes para el futuro, de las ocurrencias de Emma, de recuerdos compartidos. Ahora sus intercambios eran transaccionales y superficiales. ¿Qué quieres de comer? ¿A qué hora recoges a Emma? Tengo junta mañana temprano. Frases cortas, eficientes, vacías de cualquier conexión real. Cuando Olivia intentaba abordar el tema de la gala, cuando trataba de hacerle entender cuánto la había lastimado aquel comentario, Daniel se cerraba completamente. Suspiraba con exasperación, le decía que estaba siendo dramática, que necesitaba superarlo, que todo el mundo ya lo había olvidado excepto ella. La acusaba de ser demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado todo. El problema nunca era él, siempre era ella. Una noche a finales de abril, Olivia decidió llevarle algo de cenar a Daniel, que se había encerrado en su oficina en casa desde que llegó del trabajo. Preparó un sándwich y una taza de café. Los colocó en una charola y subió las escaleras con pasos silenciosos. La puerta del estudio estaba entreabierta y podía escuchar el tecleo rápido de su computadora. Empujó la puerta con el hombro entrando sin tocar y vio cómo Daniel cerraba rápidamente una ventana en su pantalla con un movimiento brusco del mouse. Su rostro palideció durante un segundo antes de recomponerse en una sonrisa forzada. «Te traje cena», dijo Olivia dejando la charola sobre el escritorio, sus ojos fijos en la expresión culpable que Daniel no había logrado ocultar completamente. «¿Qué hacías?», preguntó tratando de sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. «Nada, solo revisaba unos correos del trabajo», respondió Daniel demasiado rápido, con demasiada defensividad en su voz. «Asuntos aburridos de presupuestos y proyecciones». La pantalla detrás de él mostraba ahora un documento de Excel lleno de números que parecía lo suficientemente legítimo. Pero Olivia no pudo evitar preguntarse qué había estado viendo realmente justo antes de que ella entrara. «Está bien», murmuró ella, retirándose de la oficina con la inquietud creciendo en su estómago como una planta venenosa. El punto de quiebre llegó un jueves gris y nublado a principios de mayo. Olivia había salido temprano de su turno en el control aéreo porque había un problema con los sistemas que requería mantenimiento de emergencia. Su supervisora le dijo que se fuera a casa, que de todas formas no podrían operar hasta que los técnicos solucionaran la falla. Olivia condujo por las calles de Houston con la radio apagada, perdida en sus pensamientos sobre Daniel, sobre su matrimonio, sobre todas las señales que había estado ignorando porque mirar directamente a la verdad era demasiado aterrador. Decidió pasar por la Bright Horizon Academy a recoger a Emma en lugar de esperar a que llegara en el autobús escolar. Estacionó su Honda plateado en el área de visitantes y caminó hacia la entrada principal del edificio. La escuela estaba ubicada en un terreno amplio con jardines bien cuidados y árboles frondosos que proporcionaban sombra durante los días calurosos de Houston. Olivia caminaba distraídamente cuando algo llamó su atención en el estacionamiento del personal. Un Mercedes negro, el Mercedes negro de Daniel, se detuvo en seco, su cerebro tardando un momento en procesar lo que veían sus ojos. ¿Qué hacía el auto de su esposo ahí? Él debería estar en su oficina en el centro de Houston, a casi 30 kilómetros de distancia. Se acercó lentamente, manteniéndose oculta detrás de los árboles que bordeaban el estacionamiento, y entonces los vio. Daniel estaba recargado contra su auto con esa postura relajada que adoptaba cuando se sentía cómodo y confiado. Llevaba uno de sus nuevos trajes, el gris oscuro que había comprado la semana pasada. Las abotoaduras doradas
brillaban bajo la luz nublada de la tarde. Y frente a él, sonriendo con esa sonrisa radiante, estaba Rachel Davenport. La maestra llevaba su ropa habitual de trabajo, pantalones de mezclilla y una blusa floreada, su cabello rubio recogido en una cola de caballo informal. El collar con el pingente en forma de pincel colgaba de su cuello. Estaba riendo por algo que Daniel acababa de decir, su cabeza echada ligeramente hacia atrás, sus ojos brillando con genuino deleite. Daniel tenía esa sonrisa encantadora en el rostro, esa que Olivia conocía tan bien, esa que solía reservar para momentos especiales, para cuando quería impresionar a alguien o hacerla sentir especial a ella en los primeros años de su matrimonio. El narrador omnisciente observó cómo Olivia se quedaba congelada detrás del árbol, incapaz de moverse, incapaz de apartar la vista de aquella escena que confirmaba todas sus peores sospechas. Vio cómo Daniel decía algo más, que provocó otra risa en Rachel. Vio cómo él extendía la mano y tocaba ligeramente el brazo de ella, un gesto casual pero íntimo. Vio cómo Rachel sacaba su teléfono celular del bolsillo y se lo mostraba a Daniel. Ambos, inclinándose sobre la pequeña pantalla con sus cabezas casi tocándose, compartiendo algún secreto visual que los hacía sonreír con complicidad. La conversación continuó por lo que le pareció a Olivia una eternidad, pero que el reloj plateado en su muñeca marcó como 9 minutos exactos. 9 minutos de verlos hablar, reír, gesticular con familiaridad. 9 minutos de tortura, donde cada segundo confirmaba lo que ella había estado tratando de negar. Su esposo y la maestra de su hija mantenían algún tipo de relación que iba más allá de lo apropiado, algo que requería llamadas telefónicas secretas y encuentros en estacionamientos escolares cuando se suponía que él debería estar en el trabajo. Finalmente, Rachel miró su reloj y dijo algo que hizo que Daniel asintiera. Se despidieron de una manera que a Olivia le pareció demasiado cálida, demasiado prolongada. Rachel caminó de regreso hacia el edificio de la escuela con una sonrisa en el rostro que no se borraba, mientras Daniel se quedó unos segundos más mirándola alejarse antes de subirse a su Mercedes. El motor arrancó con su ronroneo familiar y el auto salió del estacionamiento tomando la salida opuesta, alejándose sin saber que su esposa había presenciado cada segundo de aquel encuentro clandestino. Olivia permaneció oculta detrás del árbol varios minutos más, tratando de controlar su respiración, tratando de procesar lo que acababa de ver. Sus piernas temblaban, su estómago se retorcía con una mezcla de dolor, rabia y una terrible confirmación. No estaba loca, no estaba siendo paranoica o dramática como Daniel insistía. Algo estaba pasando entre su esposo y Rachel Davenport, algo que ellos se esforzaban por mantener oculto. Cuando finalmente recuperó suficiente compostura, caminó hacia el edificio principal con pasos automáticos. Recogió a Emma, que salía entusiasmada de su clase de arte, hablando sin parar sobre un proyecto de collage que estaban haciendo. Olivia sonrió y asintió en los lugares apropiados, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, reviviendo una y otra vez aquella escena en el estacionamiento. De regreso en casa, preparó la cena mecánicamente. Cortó verduras, cocinó pollo, hirvió pasta, todo sin realmente pensar en lo que hacía. Emma hacía su tarea en la mesa de la cocina, parloteando sobre su día. Olivia escuchaba a medias, respondiendo con monosílabos mientras su cerebro trabajaba tratando de decidir qué hacer con la información que acababa de obtener. Daniel llegó a las 7 de la noche como siempre, su sonrisa perfecta en su lugar, sus abotoaduras doradas brillando cuando se aflojó los puños de la camisa. «Hola, familia», saludó con alegría fingida. «¿Qué hay de cenar? Huele delicioso». Se sentaron a la mesa los tres. Emma dominó la conversación con su energía infantil, mientras Daniel y Olivia intercambiaban miradas por encima de su cabeza. Olivia esperó hasta que Emma terminó de comer
y fue a su habitación para seguir con su tarea. Entonces, con el corazón latiéndole con fuerza pero la voz controlada, lanzó su pregunta casual como quien no quiere la cosa. ¿Fuiste a la escuela hoy? Daniel levantó la vista de su plato, sorprendido por la pregunta. El narrador omnisciente notó ese destello de pánico en sus ojos, ese momento de cálculo rápido antes de que su rostro se recompusiera en una expresión neutra. Sí, fui a dejar unos documentos que Linda Carver me había pedido para el programa de becas. La mentira salió fluida, practicada. Algo sobre donaciones corporativas y apoyo financiero para estudiantes. ¿Por qué? ¿Y hablaste con alguien más?, preguntó Olivia cortando su pollo con precisión quirúrgica, sin mirarlo directamente. No lo recuerdo bien. Tal vez intercambié saludos con algunos maestros. La escuela estaba bastante vacía a esa hora. De nuevo, ¿por qué preguntas? Olivia apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Él estaba mintiendo descaradamente. Ella lo había visto con sus propios ojos conversando durante casi 10 minutos con Rachel, riendo y compartiendo complicidades. Y ahora él lo reducía a un simple saludo casual que ni siquiera recordaba bien. La facilidad con la que mentía era casi más dolorosa que la mentira misma. «Por nada», respondió ella con voz que intentó sonar despreocupada. «Solo curiosidad». Terminaron la cena en silencio tenso. Daniel se ofreció a lavar los platos, otra novedad en su comportamiento. Olivia aceptó y subió a ayudar a Emma con su tarea de matemáticas, pero no podía concentrarse. Los números en la página se convertían en imágenes de Daniel y Rachel en aquel estacionamiento, riendo, tocándose, compartiendo secretos. Esa noche, después de acostar a Emma y escuchar sus oraciones, después de cerrar la puerta de su habitación con el corazón pesado, Olivia regresó a su propia recámara, donde Daniel ya estaba en la cama, revisando su teléfono, con esa sonrisa pequeña que últimamente aparecía cada vez que miraba la pantalla. Él dejó el celular sobre su mesita de noche y se volteó de lado, dándole las buenas noches con un bostezo. Olivia esperó hasta que los ronquidos de Daniel llenaron la habitación con su ritmo regular. Esperó hasta estar segura de que estaba profundamente dormido. Entonces, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo, extendió su mano lentamente hacia la mesita de noche del lado de Daniel. El teléfono estaba ahí, su pantalla oscura, reflejando débilmente la luz de la luna que entraba por la ventana. Olivia lo tomó con manos temblorosas y presionó el botón de inicio. La pantalla se iluminó pidiendo contraseña. Durante 12 años, la contraseña del teléfono de Daniel había sido la misma, la fecha de nacimiento de Emma en formato simple, 03072015. Olivia escribió los números con dedos temblorosos. Contraseña incorrecta. Intentó de nuevo, pensando que tal vez sus nervios la habían hecho equivocarse. Los mismos números, más lentamente esta vez. Contraseña incorrecta. Daniel había cambiado su contraseña. El teléfono que durante años había mantenido desbloqueado con la fecha de nacimiento de su hija, ahora tenía una clave diferente, secreta, inaccesible. Olivia devolvió el aparato a su lugar con manos que ahora temblaban incontrolablemente. Se acostó de espaldas mirando el techo oscuro, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus sienes hasta perderse en su cabello. Todas las piezas estaban ahí, las llamadas secretas, los mensajes constantes, las llegadas tarde, la obsesión con su apariencia, el encuentro clandestino en la escuela, las mentiras, la contraseña cambiada. El narrador omnisciente observaba cómo Olivia finalmente dejaba de luchar contra la verdad obvia que había estado evitando. Su esposo estaba teniendo una aventura con Rachel Davenport, la joven y hermosa maestra rubia que él había señalado públicamente como una mejora.
La mujer con quien ahora mantenía encuentros secretos y conversaciones íntimas mientras le mentía a su esposa una y otra vez sin el menor atisbo de remordimiento. Los días que siguieron al descubrimiento de la contraseña cambiada fueron los más oscuros en la vida de Olivia Monroe Reyes. El narrador omnisciente observaba con tristeza cómo aquella mujer, que siempre había sido un pilar de fortaleza y control, comenzaba a desmoronarse desde adentro, como un edificio cuyas bases se erosionan lentamente hasta que ya no puede sostenerse más. En el trabajo, cometió errores que jamás había cometido en sus 15 años como controladora de tráfico aéreo. Confundió altitudes, tuvo que pedir que le repitieran información 2 veces, llegó a perder el hilo de una conversación con un piloto y su supervisora tuvo que intervenir con preocupación evidente en su voz. Olivia sabía que estaba perdiendo el control, pero no podía evitarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Daniel y Rachel en aquel estacionamiento, tan cómodos juntos, tan naturales en su complicidad. Cada vez que Daniel llegaba tarde a casa con otra excusa inventada, Olivia sentía cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho formando una bola de fuego que amenazaba con consumirla. En las noches, acostada junto al hombre con quien había compartido 12 años de su vida, se preguntaba si alguna vez realmente lo había conocido o si todo su matrimonio había sido una elaborada mentira. Emma comenzó a notar que algo andaba mal. «Mamá, ¿por qué estás tan callada?», preguntaba la niña con esos ojos grandes, llenos de preocupación infantil. Olivia se forzaba a sonreír, a inventar excusas sobre estar cansada del trabajo, sobre tener dolor de cabeza, cualquier cosa para proteger a su hija de la verdad devastadora que ella misma apenas podía procesar. Por las noches, después de acostar a Emma, Olivia se encerraba en el baño y lloraba en silencio, con la regadera abierta para ahogar el sonido de sus sollozos. Pero llorar no era suficiente. Olivia necesitaba saber la verdad completa, necesitaba pruebas concretas de lo que ya sabía en su corazón. Así que comenzó su propia investigación con la meticulosidad que aplicaba a su trabajo en el control aéreo. Compró una libreta pequeña que guardaba en el cajón de su escritorio y comenzó a documentar todo. La hora exacta en que Daniel salía de casa por las mañanas. La hora en que supuestamente terminaba su jornada laboral, según él mismo le había dicho. La hora real en que llegaba a casa. Las discrepancias eran evidentes y crecientes. Anotó cada vez que el teléfono de Daniel sonaba y él salía corriendo a otra habitación para contestar. Cada vez que recibía un mensaje y esa sonrisa pequeña y secreta aparecía en su rostro antes de que pudiera ocultarla. Cada vez que mencionaba reuniones de trabajo que sonaban demasiado convenientes, demasiado perfectamente programadas para justificar horas de ausencia. Los patrones emergían con claridad brutal. Los martes y jueves, Daniel siempre llegaba tarde, a veces hasta las 9 de la noche. Los viernes salía temprano del trabajo, según decía, para ir al gimnasio, pero llegaba a casa con el cabello seco y oliendo a esa colonia nueva y dulce en lugar de a sudor. Una tarde, mientras Daniel estaba en una de sus sesiones de gimnasio, Olivia decidió revisar los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito. Tenían una cuenta conjunta que usaban para gastos del hogar, pero Daniel también tenía una tarjeta corporativa y una personal que él manejaba. Olivia había visto los estados de cuenta llegar por correo, pero nunca los había abierto porque confiaba en él, porque en 12 años de matrimonio jamás había tenido razones para desconfiar. ¡Qué ingenua había sido! Abrió los sobres con manos temblorosas y comenzó a revisar los cargos línea por línea. Restaurante Le Bernardin, $340. Ese era un lugar francés carísimo en el centro de Houston, donde nunca habían comido juntos. Floristería Petals and Stems, $85. Daniel no le había comprado flores desde su aniversario del año pasado. Joyería Tiffany, $520.
El corazón de Olivia se detuvo en ese cargo. Revisó la fecha, era de 3 semanas atrás, y ella no había recibido ningún regalo de Tiffany. ¿Para quién había comprado Daniel joyería cara? Había más. Cargos en una tienda de ropa interior femenina de diseñador, una cena en un restaurante italiano romántico, conocido por sus mesas privadas con velas, boletos para una función de ballet en el Teatro Wortham, un espectáculo al que Olivia había mencionado que quería ir, pero Daniel había dicho que estaba demasiado ocupado en el trabajo. Aparentemente no estaba demasiado ocupado para llevar a Rachel. El narrador omnisciente observó cómo las manos de Olivia comenzaron a temblar incontrolablemente, mientras lágrimas de rabia y humillación caían sobre los estados de cuenta, manchando los números impresos. Su esposo no solo estaba teniendo una aventura, la estaba tratando con lujos y atenciones que a ella le había negado durante años. Cada cargo era una puñalada, cada fecha era evidencia de otra mentira, otra noche que él había inventado una excusa para estar con Rachel, mientras Olivia esperaba en casa como una tonta. Fotografió cada página de los estados de cuenta con su teléfono celular. Después los devolvió cuidadosamente a sus sobres y los colocó exactamente donde los había encontrado. Daniel no podía saber que ella estaba investigando, no todavía. Necesitaba más pruebas, necesitaba estar absolutamente segura antes de confrontarlo. La oportunidad llegó un miércoles por la tarde. Daniel había salido temprano esa mañana diciendo que tenía presentaciones todo el día y probablemente no podría contestar llamadas. Olivia terminó su turno a las 3 y en lugar de ir directo a casa, condujo hasta la oficina de Daniel en el distrito financiero de Houston. Estacionó su Honda al otro lado de la calle con vista clara a la entrada del edificio de 30 pisos donde él trabajaba. Se sentó a esperar sintiendo como una detective privada de película barata, pero no le importaba. Necesitaba saber. A las 4:30 Daniel salió del edificio. Olivia se encogió en su asiento, aunque era imposible que él la viera desde esa distancia. Lo vio caminar hacia el estacionamiento subterráneo y minutos después, su Mercedes negro emergió a la calle. Olivia arrancó su auto y lo siguió manteniendo varios autos de distancia, su corazón latiendo con tanta fuerza que le dolía el pecho. Daniel no condujo hacia su casa en The Woodlands. Tomó la autopista en dirección contraria, hacia el centro de la ciudad. Olivia lo siguió a través del tráfico de la tarde, rezando para no perderlo de vista, rezando también para no ser vista. 25 minutos después, Daniel estacionó frente a un café pequeño y elegante en el distrito de Montrose, uno de esos lugares hipster con plantas colgantes y lámparas vintage que a Olivia nunca le habían interesado. Estacionó a media cuadra y observó. 5 minutos después, Rachel Davenport llegó caminando por la acera. Llevaba un vestido amarillo suelto y sandalias, su cabello rubio suelto brillando bajo el sol de Texas. Daniel salió del café donde aparentemente había estado esperando con 2 tazas de lo que parecía ser café helado. Le ofreció una a Rachel y ella la aceptó con una sonrisa brillante. Se sentaron en una de las mesas del patio exterior, sus cabezas inclinadas una hacia la otra en conversación intensa. Olivia los observó durante 45 minutos completos. Los vio reír, hablar, compartir lo que parecía ser un postre. Vio cómo Daniel se inclinaba para limpiar algo de la comisura de los labios de Rachel con su servilleta, un gesto tan íntimo que Olivia tuvo que contener un sollozo. Vio cómo Rachel tomaba la mano de Daniel sobre la mesa y la apretaba con lo que parecía ser gratitud o afecto. El narrador omnisciente sintió el dolor de Olivia como si fuera propio. Ese dolor agudo y visceral de ver confirmadas tus peores pesadillas. Cuando finalmente se separaron con un abrazo prolongado en la acera, Olivia arrancó su auto y condujo a casa con lágrimas cegándola. Tuvo que detenerse 2 veces en el camino para recuperar la compostura lo suficiente como para continuar.
Llegó a casa antes que Daniel, recogió a Emma de casa de la vecina donde la había dejado esa tarde y se forzó a actuar normal mientras preparaba la cena y ayudaba a su hija con la tarea. Esa noche tomó su decisión. Ya no podía seguir viviendo en esa mentira. Necesitaba confrontar a Daniel. Necesitaba escucharlo admitir lo que había estado haciendo. Necesitaba recuperar, aunque fuera un poco de dignidad en todo ese desastre. Esperó hasta el fin de semana, cuando Emma fue invitada a una pijamada en casa de su amiga Sophie. Con su hija fuera de la casa, finalmente tendría la oportunidad de tener la conversación que había estado evitando por miedo a lo que significaría para su familia. El sábado por la mañana, después de dejar a Emma en casa de Sophie, Olivia regresó con determinación renovada. Encontró a Daniel en su oficina en casa trabajando en su laptop como siempre hacía los fines de semana. Había llegado el momento. Mientras él estaba concentrado en la pantalla, Olivia subió sigilosamente las escaleras y entró a su habitación. La laptop personal de Daniel estaba sobre su mesita de noche, cerrada, pero no guardada, lo cual significaba que probablemente la había estado usando recientemente. Con el corazón en la garganta, Olivia tomó la laptop y la llevó a la cama. La abrió y la pantalla se iluminó pidiendo contraseña. Probó varias combinaciones: la fecha de su boda, la fecha de nacimiento de Emma, el nombre de la primera mascota que tuvieron, todas incorrectas. Entonces recordó algo, una contraseña antigua que Daniel había usado años atrás para su computadora del trabajo. Una que él pensaba que Olivia no conocía, pero que ella había visto accidentalmente cuando él la escribió una vez. Tecton 2010, el nombre del primer proyecto importante que él había liderado en su carrera. Escribió las letras con dedos temblorosos. La pantalla parpadeó y se desbloqueó. Olivia soltó un suspiro de alivio y terror mezclados. Abrió el navegador y revisó el historial, pero estaba limpio, obviamente borrado regularmente. Abrió su cliente de correo electrónico. La bandeja de entrada mostraba los típicos correos de trabajo, newsletters, spam, nada sospechoso en la superficie. Pero entonces Olivia notó una carpeta en el panel lateral que no tenía nombre, solo un símbolo de estrella. Hizo clic en ella con el cursor temblando. La carpeta se abrió revelando docenas de correos electrónicos intercambiados con Rachel Davenport. Olivia comenzó a leer con el estómago cada vez más apretado. Los primeros correos eran de hacía 4 meses, justo después de Año Nuevo. Eran formales, educados, aparentemente sobre la escuela y el progreso de Emma en la clase de arte. Pero gradualmente el tono cambiaba, se volvía más personal, más cálido. Rachel agradecía a Daniel por su apoyo en un proyecto especial que ella estaba organizando. Daniel respondía que era un placer ayudar, que cualquier cosa que ella necesitara. Luego los correos se volvieron más frecuentes y más íntimos. Rachel escribió sobre sentirse sola en Houston, sobre extrañar a su familia en Colorado. Daniel respondió con palabras de aliento, ofreciendo su amistad. Había correos sobre encuentros para café, para revisar no sé qué documentos, para discutir no sé qué planes. Los mensajes más recientes hablaban de nuestro proyecto especial, de mantenerlo en secreto hasta que sea el momento perfecto, de no puedo esperar a que Olivia finalmente lo sepa. Olivia sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. No puedo esperar a que Olivia finalmente lo sepa, estaban planeando decirle. Probablemente Daniel esperaba el momento perfecto para pedirle el divorcio, para anunciarle que se había enamorado de alguien más joven y más bonita, para destrozar su familia y su vida completamente. Había archivos adjuntos en varios de los correos. Olivia hizo clic en uno con manos que ya no podía controlar. Era una foto, pero no era lo que esperaba. Era un dibujo, un boceto hermoso hecho con acuarelas. Le tomó un momento reconocer el estilo. Emma. Era un dibujo de Emma. Confundida, abrió otro archivo adjunto. Otro dibujo de Emma. Y otro. Y otro.
Eran docenas de dibujos y pinturas que su hija había hecho, todos bellísimos, todos con un tema en común: relojes, tiempo, momentos pasados. Olivia no entendía qué significaba todo esto. ¿Por qué Rachel le estaba enviando a Daniel trabajos de arte de Emma? ¿Qué tenía que ver eso con su aventura? Estaba a punto de seguir investigando cuando escuchó pasos en las escaleras. Daniel subía. En pánico, cerró la laptop y la colocó de regreso en la mesita de noche justo cuando él entraba a la habitación. Pero era demasiado tarde para disimular. Daniel vio su rostro, vio las lágrimas en sus mejillas, vio la culpa y el dolor en sus ojos. Supo inmediatamente que ella había visto algo, descubierto algo. Olivia, comenzó a decir, acercándose lentamente como si ella fuera un animal asustado que podría huir en cualquier momento. «No te me acerques», dijo ella con voz quebrada, poniéndose de pie. Su cuerpo entero temblaba. Ya no podía mantener la compostura, ya no podía fingir que todo estaba bien. «Sé lo que has estado haciendo, Daniel. Sé lo de Rachel». El rostro de Daniel palideció. «Olivia, yo puedo explicar», dijo con urgencia evidente en su voz. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Olivia, sintiendo cómo las palabras salían como cuchillos de su garganta. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Rachel Davenport? ¿Desde cuándo te decidiste a cambiarme por la güera atractiva como dijiste en la gala?» «No es lo que piensas», exclamó Daniel con las manos levantadas en un gesto de súplica. «Por favor, tienes que creerme. Sí he estado viéndome con Rachel, pero no de la manera que imaginas. No hay nada romántico ni sexual entre nosotros». «Entonces, ¿de qué manera, Daniel?», gritó Olivia, perdiendo finalmente el control. «¿De qué otra manera puedo interpretar mensajes secretos, mentiras constantes, cargos en tarjetas de crédito en restaurantes románticos y joyerías? Vi los estados de cuenta. Vi las flores, la joyería, las cenas. Vi cómo la abrazan en la calle después de tomar café en Montrose. Los seguí, te vi con ella». Daniel se pasó ambas manos por el cabello, dejándolo completamente despeinado. Su expresión era de angustia genuina, pero Olivia ya no sabía si podía confiar en nada de lo que veía en él. «¿Me has estado siguiendo?», preguntó él, pero sin enojo, más bien con resignación. «¿Qué esperabas que hiciera?», respondió Olivia. «Me humillaste públicamente, cambiaste todas tus contraseñas, empezaste a mentirme constantemente. Cualquier persona habría hecho lo mismo». «Tienes razón», admitió Daniel sentándose pesadamente en el borde de la cama. «Tienes razón en todo lo que dices. He estado mintiendo. He estado viéndome con Rachel a escondidas. He estado ocultando gastos. Pero te juro por la vida de Emma que no es una aventura amorosa. Es algo completamente diferente y necesito que me des la oportunidad de explicarte». El narrador omnisciente notó algo peculiar en el lenguaje corporal de Daniel. No era la culpa esquiva de un adúltero descubierto tratando de inventar excusas. Era más bien la desesperación de alguien que tiene información importante, pero no sabe cómo comunicarla sin causar más daño. Sus hombros estaban caídos no por vergüenza, sino por agotamiento. Sus ojos no evitaban los de Olivia, sino que la miraban directamente con súplica genuina. «¿Y se supone que debo creerte?», preguntó Olivia con amargura, sentándose en la silla frente a la cama, manteniendo distancia entre ellos. «Después de humillarme públicamente comparándome con ella, después de todas las mentiras, después de hacerme sentir que estaba perdiendo la cabeza por ser demasiado sensible. Ese comentario en la gala fue horrible», dijo Daniel con voz quebrada. «Fue el peor error de mi vida y si pudiera regresarme en el tiempo y borrarlo lo haría. Pero necesitas saber el contexto completo. Necesitas saber la verdad de por qué lo dije, por qué he estado ayudando a Rachel, por qué todo esto ha tenido que ser secreto». «Entonces dime», exigió Olivia cruzándose de brazos. «Explícame ahora mismo qué es tan importante que valía la pena destruir nuestro matrimonio». Daniel respiró profundamente. «No puedo explicártelo aquí. Necesito que vengas conmigo mañana. Necesito mostrarte algo, que veas a alguien. Entonces todo va a tener sentido.
y vas a entender por qué hice lo que hice. No, dijo Olivia sacudiendo la cabeza. No más secretos, Daniel. Me dices ahora o esto se termina. Llamo a un abogado el lunes y empiezo los trámites de divorcio. Por favor, suplicó Daniel, y Olivia nunca lo había visto así, tan vulnerable, tan desesperado. Por favor, confía en mí solo una vez más. Mañana domingo. Ven conmigo y todo va a quedar claro. Si después de eso todavía quieres el divorcio, no voy a pelear. Voy a darte todo lo que pidas, pero dame esta última oportunidad de mostrarte la verdad. Olivia lo miró durante largo rato. Parte de ella quería negarse. Quería seguir con su plan de terminar todo ahí mismo. Pero otra parte, tal vez la parte que todavía recordaba al hombre del que se había enamorado hace 15 años, sentía curiosidad. Sentía que tal vez, solo tal vez, había algo más en toda esta historia que ella no estaba viendo. Está bien, dijo finalmente. Mañana. Pero si esto es algún tipo de manipulación, Daniel, si me llevas a algún lado para darme más excusas, te juro que es lo último que haces como mi esposo. No es manipulación, prometió él. Mañana vas a entender todo. Esa noche durmieron en habitaciones separadas por primera vez en 12 años de matrimonio. Olivia se acostó en la habitación de huéspedes, pero no pudo dormir. Su mente corría en círculos, tratando de imaginar qué podría mostrarle Daniel que justificaría todo lo que había hecho. No encontró respuestas, solo más preguntas que la mantuvieron despierta hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo de Houston de tonos rosados. El domingo por la mañana, después de un desayuno silencioso e incómodo, Olivia se subió al Mercedes de Daniel sin decir palabra. Él condujo hacia el centro de Houston por calles que ella conocía bien. La tensión en el auto era tan densa que parecía dificultar la respiración. Daniel no puso música, no intentó hacer conversación. Simplemente conducía con la mandíbula apretada y las manos aferradas al volante. Cuando llegaron al distrito médico, Olivia sintió cómo su estómago se apretaba con un miedo diferente. Daniel estaba enfermo. Era eso. Por eso todo el secreto, por eso Rachel lo estaba ayudando, por eso necesitaba que ella lo viera en persona. Estaba muriendo de alguna enfermedad terrible y no había sabido cómo decírselo. Pero entonces, ¿por qué involucrar a Rachel? ¿Por qué tanto misterio? Estacionaron frente a un edificio médico de 10 pisos. Subieron en el elevador en silencio hasta el tercer piso. Las puertas se abrieron a un pasillo con olor a desinfectante y piso de linóleo brillante. Daniel la guió por el corredor hasta llegar a una puerta de vidrio que decía Doctora Patricia Morrison, Oncología, Departamento de Hematología, Oncología. El corazón de Olivia casi se detuvo. Daniel abrió la puerta y entraron a una sala de espera con sillas acolchadas color verde menta y revistas viejas apiladas sobre mesitas. Una recepcionista los saludó con sonrisa profesional. Daniel firmó en una tablilla y le pidió a Olivia que esperara un momento. Desapareció por un pasillo interior, dejando a Olivia sola con sus pensamientos caóticos y su terror creciente. Pasaron 5 minutos que se sintieron como horas. Entonces Daniel regresó, pero no venía solo. Con él venía alguien que Olivia nunca en 1.000.000 de años habría esperado ver en ese lugar, en ese contexto. Rachel Davenport caminaba lentamente al lado de Daniel, pero no era la Rachel radiante y hermosa de la escuela. Esta Rachel se veía agotada, demacrada. Llevaba puesta una bata médica de hospital de esas que se abren por la espalda. Su cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo desprolija y sin brillo. No llevaba maquillaje y su piel tenía un tono pálido casi grisáceo. Había ojeras oscuras bajo sus ojos. Cuando vio a Olivia, sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas. «Señora Monroe», dijo Rachel con voz temblorosa y débil, «lamento muchísimo todo esto. Sé que he sido parte de causarle dolor y nunca fue mi intención». Olivia miró a Daniel, luego a Rachel completamente perdida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz que apenas era un susurro. «¿Por qué estamos en una clínica de oncología?».
Daniel tomó la mano de Olivia con suavidad. Ella casi la retiró por instinto, pero algo en su expresión la detuvo. Rachel tiene leucemia mieloide aguda, dijo Daniel con voz clara pero cargada de emoción. Está en tratamiento de quimioterapia intensiva y no tiene familia cercana en Houston. Yo he estado ayudándola con sus citas médicas, con los pagos de tratamiento, con todo lo que necesita para sobrevivir. El mundo de Olivia se detuvo. Todo lo que había asumido, todas las conclusiones a las que había llegado, cada pensamiento de traición y engaño, se desmoronaron en un instante, dejándola flotando en un mar de confusión. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir, la única palabra que su cerebro logró formar. Rachel se sentó lentamente en una de las sillas de la sala de espera, como si le costara trabajo mantenerse de pie. Hace 4 meses me diagnosticaron, explicó limpiándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Tenía síntomas desde hace más tiempo, pero los ignoré pensando que era estrés o gripe. Cuando finalmente fui al doctor, los estudios revelaron que tengo esta leucemia agresiva. El narrador omnisciente observaba cómo el rostro de Olivia pasaba por docenas de emociones: shock, incredulidad, confusión, vergüenza, compasión. No tengo seguro médico completo porque solo trabajo medio tiempo en Bright Horizon, continuó Rachel con voz cada vez más débil. No tengo familia aquí. Mis padres están en Colorado y están mayores. No quería preocuparlos hasta saber que iba a salir adelante. Una noche después de mi segunda sesión de quimio, me desmayé en el estacionamiento de la escuela. Fue después de que todos se habían ido. Daniel me encontró. Daniel intervino con voz cargada de emoción. Rachel estaba inconsciente junto a su auto. La llevé de emergencia al hospital. Cuando despertó y me contó su situación, no pude simplemente alejarme y pretender que no había pasado nada. Decidí ayudarla. Desde entonces, continuó Rachel mirando a Olivia con gratitud evidente, a pesar de su debilidad, Daniel ha sido como un hermano mayor para mí. Me lleva a mis citas porque muchas veces, después de la quimio, no puedo conducir. Me acompaña durante las infusiones, que duran horas. Me ayudó a encontrar esta oncóloga que es excelente y que aceptó un plan de pagos. Incluso creó un fondo de ayuda anónimo en la escuela para apoyarme con los costos. Todo esto sin que yo se lo pidiera. Simplemente lo hizo porque es un buen ser humano. Olivia se dejó caer en una silla sintiendo cómo sus piernas ya no podían sostenerla. Su mente corría tratando de recontextualizar todo, cada evento de las últimas semanas bajo esta nueva luz devastadora. Las llamadas secretas eran sobre citas médicas. Los mensajes eran actualizaciones sobre tratamientos. Los cargos en restaurantes eran comidas nutritivas que Daniel compraba para Rachel cuando ella estaba demasiado débil para cocinar después de la quimio. La joyería de Tiffany probablemente era un regalo para animarla. Todo, absolutamente todo, tenía una explicación completamente diferente a la que ella había imaginado. Y Olivia se sintió como la persona más horrible del mundo. Olivia permaneció sentada en aquella silla de la sala de espera oncológica durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas minutos. Su cerebro trabajaba frenéticamente tratando de recontextualizar cada evento de las últimas semanas bajo esta luz completamente nueva y devastadora. Cada llamada telefónica secreta que había interpretado como palabras románticas entre amantes, ahora se revelaba como coordinaciones de citas médicas urgentes. Cada mensaje de texto que había imaginado lleno de promesas y planes clandestinos era en realidad actualizaciones sobre conteos de glóbulos blancos y efectos secundarios de medicamentos que ella ni siquiera sabía pronunciar. Los cargos en las tarjetas de crédito que había fotografiado con manos temblorosas como evidencia de traición eran comidas nutritivas de restaurantes especializados que Daniel compraba para Rachel después de sesiones de quimioterapia que la dejaban tan débil que no podía ni pensar en cocinar.
El narrador omnisciente observaba cómo el rostro de Olivia pasaba por una cascada de emociones contradictorias. Alivio, porque su esposo no la había traicionado después de todo. Vergüenza aplastante por haber dudado de él, por haberlo seguido, por haber revisado sus cuentas bancarias como detective privada. Tristeza profunda por Rachel y lo que estaba atravesando. Confusión porque aunque la verdad era completamente diferente a lo que había imaginado, el dolor de las últimas semanas había sido real y alguien tenía que ser responsable de ese sufrimiento. «¿Pero por qué no me lo dijiste?», preguntó Olivia finalmente mirando a Daniel con ojos que brillaban de lágrimas contenidas. Su voz salió más pequeña de lo que pretendía, casi como la de una niña perdida. «¿Por qué todo el secreto, Daniel? ¿Por qué me dejaste sufrir pensando que estabas enamorado de otra mujer? ¿Por qué no confiaste en mí lo suficiente como para contarme la verdad?» Daniel se arrodilló frente a ella tomando sus manos entre las suyas. Sus abotoaduras doradas brillaron bajo las luces fluorescentes del consultorio. «Porque Rachel me hizo prometer que no le dijera a nadie», explicó con voz cargada de remordimiento. Ella no quería ser vista como la maestra enferma en Bright Horizon. No quería la lástima de los padres ni que su enfermedad definiera cómo la gente la trataba en la escuela. No quería que los niños la miraran diferente, que dejaran de confiar en ella como su maestra porque pensaran que podría colapsar en cualquier momento. Y yo respeté su deseo de privacidad, incluso cuando eso significaba mentirte a ti. Incluso cuando vi cómo eso estaba destruyendo nuestro matrimonio. Pero ese comentario en la gala, comenzó Olivia sintiendo cómo la humillación de aquella noche regresaba con fuerza. Ese horrible comentario frente a todos sobre cambiarme por ella. El rostro de Daniel se llenó de vergüenza genuina, tan profunda que Olivia casi pudo sentirla físicamente. «Fue espantoso y estúpido», admitió él con voz quebrada. «Fue el peor error de mi vida y si pudiera regresarme en el tiempo y arrancarlo de la realidad, lo haría sin pensarlo. Pero necesitas saber el contexto completo para entender por qué mi cerebro estaba tan alterado esa noche». Rachel, que había permanecido callada, recargada contra la pared, como si necesitara el soporte para mantenerse de pie, intervino con voz suave y débil. «Esa tarde antes de la gala, yo había tenido una crisis existencial terrible», explicó, limpiándose las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas pálidas. «Le confesé a Daniel que tenía miedo de morir sin haber vivido realmente, sin haber sido vista como algo más que la maestra bonita de cabello rubio. Toda mi vida la gente me ha reducido a mi apariencia física. Güera bonita, maestra linda, chica atractiva. Nadie ve más allá. Y ahora que estoy literalmente luchando por mi vida por dentro, la gente sigue viéndome solo por fuera y diciéndome qué afortunada soy de verme tan bien». Daniel continuó la historia con voz temblorosa. «Cuando llegamos a la gala y vi cómo todos la miraban a Rachel, como Mark Jensen hizo ese comentario sobre envidiar la juventud de los maestros, cómo la gente literalmente se quedaba viendo su figura y su sonrisa sin saber que por dentro se está muriendo célula por célula, algo en mí simplemente explotó. Fue como una protesta retorcida y estúpida. Quería incomodar a todos los que solo la veían superficialmente. Quería forzar a la gente a confrontar su hipocresía de idealizar la belleza física sin saber qué batallas libra una persona por dentro. Pero en el proceso te lastimé a ti», dijo Daniel apretando las manos de Olivia con desesperación. «La persona que menos merecía ese dolor, la persona que he amado durante 15 años, mi esposa, la madre de mi hija, mi compañera de vida. Te usé como daño colateral en mi protesta idiota y por eso jamás podré perdonarme». El narrador omnisciente observó cómo la rabia que Olivia había cargado durante semanas comenzaba a transformarse en algo más complejo y matizado. No era alivio simple ni perdón inmediato. Era una comprensión dolorosa de cuán equivocada había estado en sus suposiciones
mezclada con la validación de que su dolor había sido real, aunque las causas fueron malinterpretadas. Era la sensación mareante de que el piso bajo sus pies no era lo que pensaba que era. Una enfermera asomó la cabeza por la puerta, llamando a Rachel para su sesión de quimioterapia. La joven maestra se despidió con un gesto débil y desapareció por el pasillo, dejando a Olivia y Daniel solos en la sala de espera que olía a desinfectante y desesperación. Durante las siguientes 3 horas, mientras Rachel recibía veneno medicinal goteando en sus venas para matar las células que estaban matándola, Daniel le explicó a Olivia cada detalle que ella había malinterpretado con una paciencia infinita y un remordimiento palpable. El cambio de contraseña en su teléfono celular no había sido para ocultarle mensajes románticos, sino porque Rachel le había sugerido proteger su privacidad médica en caso de que el aparato se perdiera o fuera robado. Había información sensible ahí, resultados de estudios, fotos de efectos secundarios del tratamiento que Rachel documentaba para sus doctores. Las salidas misteriosas de Daniel no eran encuentros clandestinos, sino carreras de último minuto a farmacias especializadas por medicamentos de emergencia cuando Rachel tenía reacciones adversas. La obsesión nueva con su apariencia y la ropa cara no era para impresionar a una amante, sino porque ver a Rachel esforzarse por verse presentable, a pesar de estar muriendo por dentro, lo había inspirado a valorar más su propia salud y apariencia, a no dar nada por sentado cuando cada día era un regalo. El gimnasio, explicó Daniel, se había convertido en su terapia para lidiar con el estrés de ver sufrir a Rachel sin poder hacer mucho al respecto. Levantar pesas era la única manera de canalizar la impotencia y la rabia que sentía contra un universo injusto que le daba leucemia a una mujer de 32 años que dedicaba su vida a enseñar arte a niños. Y los correos electrónicos, dijo Daniel, sacando su laptop y mostrándole a Olivia la pantalla. Esos correos que leíste parcialmente sobre nuestro proyecto especial no eran planes para fugarnos juntos. Eran sobre una exhibición de arte que Rachel estaba ayudándome a organizar para Emma en la escuela. Olivia miró la pantalla con ojos que se llenaban de lágrimas frescas, pero de un tipo diferente. Vio correos donde Rachel describía el talento artístico de Emma, cómo la niña tenía un don especial para capturar emociones en sus pinturas. Vio bocetos adjuntos, docenas de ellos, todos creados por su hija durante las clases de arte. El tema era consistente: relojes, tiempo, momentos pasados. Había acuarelas de un reloj de bolsillo antiguo, óleos de relojes de arena con la arena a medio caer, dibujos a lápiz de relojes de pared detenidos en diferentes horas significativas. Rachel ha estado trabajando con Emma en secreto durante meses, explicó Daniel con orgullo evidente en su voz. Le preguntó a Emma sobre su abuelo, sobre ti, sobre el reloj que siempre usas. Emma le contó historias sobre su abuelo el piloto, sobre cómo le enseñó sobre el tiempo y la importancia de cada momento. Rachel canalizó eso en un proyecto de arte hermoso. El proyecto especial, que debía mantenerse en secreto, era esta exhibición. Íbamos a revelarla en tu cumpleaños el mes que viene como sorpresa. Cada pintura que Olivia veía en la pantalla era más hermosa que la anterior. Emma había heredado algo de su abuelo, esa capacidad de ver profundo en las cosas simples. Había una acuarela particularmente conmovedora de un reloj plateado, idéntico al que Olivia usaba, rodeado de aviones en diferentes etapas de vuelo. El título escrito en la letra infantil de Emma decía: El tiempo de mamá, cuando ella guía a todos a casa. Olivia se quebró completamente. Sollozó con un dolor que era mitad vergüenza por haber dudado y mitad amor abrumador por su familia. Daniel la abrazó ahí, en esa sala de espera, mientras pacientes con cáncer y sus familias entraban y salían, viendo sus propias tragedias privadas desarrollarse en cámara lenta. «Lo siento tanto», susurró Olivia contra el pecho de Daniel.
Siento haber dudado de ti. Siento haberte seguido. Siento haber revisado tus cuentas. Siento no haber confiado en 15 años de matrimonio. No, dijo Daniel besando su cabeza. Yo lo siento. Debí haber encontrado una manera de decirte la verdad sin romper mi promesa con Rachel. Debí haber confiado en que entenderías. Debí haber priorizado tu paz mental sobre el deseo de privacidad de Rachel. Fui egoísta pensando que podía mantener ambos mundos separados sin que colisionaran. Cuando Rachel finalmente salió de su sesión de quimioterapia 3 horas después, se veía aún más pálida y débil que antes. Daniel tuvo que ayudarla a caminar hasta el auto. Olivia sintió una punzada de compasión tan fuerte que casi la dobló. Esta joven que había imaginado como una rival seductora era en realidad una mujer asustada luchando por su vida con valentía silenciosa. «Déjame ayudar», dijo Olivia tomando el otro brazo de Rachel. «De ahora en adelante no estás sola en esto». Las semanas que siguieron a aquella revelación fueron de sanación en múltiples niveles entrelazados. Olivia comenzó a acompañar a Daniel a las citas médicas de Rachel. Se turnaban para llevarla, para quedarse con ella durante las infusiones largas, para traerle comida cuando no podía cocinar. Olivia aprendió sobre conteos de células, sobre marcadores tumorales, sobre protocolos de quimioterapia con nombres imposibles de pronunciar. Aprendió que Rachel prefería el helado de vainilla después de sus tratamientos porque era lo único que no le provocaba náuseas. Aprendió que a Rachel le gustaba que le leyeran en voz alta durante las infusiones para distraerse del ardor del veneno entrando en sus venas. La exhibición de arte de Emma se llevó a cabo un sábado soleado de junio en el salón principal de Bright Horizon Academy. Rachel insistió en asistir a pesar de que había tenido quimioterapia apenas 2 días antes. Se puso su mejor vestido, se maquilló cuidadosamente para ocultar la palidez y llegó con una sonrisa genuina que iluminó el salón. Las pinturas de Emma estaban exhibidas en las paredes con iluminación profesional que Daniel había contratado. Cada pieza tenía una pequeña placa con el título y una descripción que Emma había escrito sobre qué significaba para ella. La gente que asistió, muchos de los mismos padres y maestros que habían presenciado el comentario horrible de Daniel en la gala de abril, ahora veían la verdad completa. Linda Carver dio un discurso explicando la situación de Rachel con el permiso de la joven maestra. La comunidad de Bright Horizon Academy se movilizó inmediatamente. Se organizó una venta silenciosa de las obras de Emma, con todas las ganancias yendo directamente al fondo de tratamiento de Rachel. La niña, con una madurez sorprendente para sus 9 años, insistió en donar cada centavo. «Es para Miss Rachel», dijo con determinación. «Ella me ayudó a hacer estas pinturas sobre el abuelo. Es justo que el dinero la ayude a ella ahora». Al final de la exhibición se habían recaudado $12,000. Olivia lloró cuando Linda anunció la cifra. Rachel lloró. Hasta Daniel, que siempre se mantenía controlado en público, tuvo que limpiarse los ojos discretamente. La comunidad que había sido testigo de su humillación, ahora era testigo de su redención. Pero más importante, era testigo de la humanidad básica que existe cuando la gente decide ayudar en lugar de juzgar. Los padres que habían murmurado sobre el comentario de Daniel en abril, ahora se acercaban para disculparse por haber sacado conclusiones. Mark Jensen, el hombre cuyo comentario frívolo había detonado la explosión verbal de Daniel, donó $5,000 adicionales al fondo. «Lo siento mucho», le dijo a Daniel con vergüenza genuina. «No tenía idea. Mi comentario fue insensible y estúpido». Los meses siguientes trajeron más sesiones de quimioterapia, más viajes al hospital, más momentos de miedo cuando los conteos de Rachel bajaban peligrosamente. Pero también trajeron momentos de gracia inesperada. Tardes en la cafetería del vecindario, donde los 3 se volvieron un trío improbable pero genuino.
Noches donde Rachel cenaba con la familia de Olivia y Emma le mostraba sus nuevos dibujos. Mañanas donde Olivia le llevaba desayuno a Rachel cuando sabía que estaría demasiado débil para prepararse algo. La relación entre Olivia y Daniel también sanó, aunque no de manera instantánea ni mágica. Tuvieron conversaciones difíciles sobre confianza, sobre comunicación, sobre cómo manejar situaciones imposibles donde no hay respuestas correctas claras. Fueron a terapia de pareja donde un profesional les ayudó a procesar el trauma de esas semanas donde sus realidades habían sido completamente diferentes. Daniel aprendió que mantener secretos, incluso con buenas intenciones, erosiona la confianza. Olivia aprendió que las apariencias pueden ser devastadoramente engañosas y que asumir lo peor dice más sobre nuestros miedos que sobre la realidad. En agosto, 3 meses después de la revelación en la clínica oncológica, Rachel recibió noticias que cambiarían todo nuevamente. Su última biopsia de médula ósea había salido completamente limpia. Los marcadores tumorales estaban en niveles normales. La leucemia estaba en remisión. Tendría que seguir con chequeos regulares y medicación de mantenimiento, pero el pronóstico ahora era de supervivencia a largo plazo. El tratamiento agresivo había funcionado. Cuando Rachel llamó para dar la noticia, Olivia estaba en su turno en la torre de control. Tuvo que excusarse y salir corriendo al baño donde lloró de alegría pura durante 10 minutos. Esa tarde, los 3 se reunieron en la cafetería que se había convertido en su lugar especial. Rachel se veía diferente ya, con algo de color regresando a sus mejillas, con brillo volviendo a sus ojos. «Brindo por los momentos inesperados», dijo Olivia levantando su taza de café con leche. El reloj plateado en su muñeca brillaba bajo la luz de la tarde que entraba por las ventanas. Ese reloj que su padre le había dado, ese talismán de mantener la compostura, ahora significaba algo diferente. Ya no era sobre reprimir emociones o aparentar fortaleza, era sobre tener el coraje de enfrentar verdades difíciles, de admitir errores, de perdonar y ser perdonada. Por los momentos inesperados, repitieron Daniel y Rachel levantando sus propias tazas. Por las segundas oportunidades, agregó Rachel, con lágrimas felices en los ojos. Por la familia que eliges, dijo Daniel mirando a ambas mujeres con gratitud. Esa noche, de regreso en casa, Olivia se sentó en el estudio mirando la fotografía enmarcada de la exhibición de arte de Emma que ahora colgaba en la pared. En la imagen aparecían los 4, Emma en el centro sosteniendo su pintura favorita del reloj plateado, Rachel a su izquierda sonriendo débilmente pero genuinamente, Daniel a la derecha con su brazo sobre los hombros de Olivia y Olivia misma mirando a su hija con orgullo evidente. Parecían una familia poco convencional pero auténtica. Su teléfono vibró con un mensaje de Rachel. «Gracias por darle a Daniel permiso de seguir ayudándome. No todos los matrimonios sobrevivirían a lo que ustedes pasaron. Son especiales». Olivia sonrió y respondió, «No, Rachel. Gracias a ti por recordarnos lo que realmente importa, por ayudar a Daniel a ser mejor persona de lo que incluso él sabía que podía ser. Por enseñarme que el amor verdadero a veces se ve como secretos y mentiras desde afuera, pero es sacrificio silencioso desde adentro». Guardó el teléfono y miró su reloj. Las 11 de la noche. En pocas horas estaría de regreso en la torre de control, guiando aviones a través de cielos que podían ser impredecibles y peligrosos. Pero esa noche, Olivia entendió que la vida funcionaba exactamente igual. Impredecible, a veces cruel, frecuentemente confusa, pero también llena de momentos de gracia inesperada si tenías el coraje de buscarlos. El narrador omnisciente que había seguido cada pensamiento de Olivia desde aquella horrible noche de abril en la gala, ahora observaba una transformación completa. La mujer que había sido humillada públicamente, que había sufrido pensando en una traición que nunca existió,
que había cuestionado el valor de su matrimonio y de sí misma, ahora se había convertido en alguien más fuerte, más compasiva, más consciente de que las historias humanas son siempre más complicadas que sus apariencias. Lo que había parecido ser el fin de su matrimonio resultó ser paradójicamente el inicio de una versión más profunda y auténtica del mismo. Lo que pareció ser traición fue en realidad un acto de bondad mal comunicado. Lo que pareció ser una rival fue en realidad una aliada que les enseñaría sobre sacrificio, empatía y el tipo de amor que va más allá de las apariencias superficiales. Daniel entró al estudio y se sentó junto a Olivia en el sofá. «¿En qué piensas?», preguntó pasando su brazo alrededor de sus hombros. «En que nada es lo que parece», respondió Olivia, recargándose contra él con una paz que no había sentido en meses. «Y en que a veces las peores noches pueden llevarnos a las mejores lecciones si tenemos el coraje de quedarnos el tiempo suficiente para verlas. Te amo», dijo Daniel, besando su frente, «y lamento cada segundo de dolor que te causé incluso sin querer». «Te amo también», respondió Olivia, «y perdono todo porque al final nos trajo aquí». Permanecieron así en silencio cómodo mientras el reloj plateado continuaba marcando el tiempo con su tic-tac constante. Testigo silencioso de una historia que nadie, ni siquiera ellos mismos, habían anticipado completamente. Una historia donde el esposo que dijo que cambiaría a su esposa por la güera atractiva resultó ser el héroe silencioso salvando una vida. Una historia donde la esposa, que pensó que su matrimonio estaba destruido, descubrió que estaba siendo fortalecido de maneras que nunca imaginó. Una historia donde nada fue lo que pareció ser y donde ese fue precisamente el punto. La historia de Olivia, Daniel y Rachel nos enseña una de las lecciones más profundas que el ser humano puede aprender. Nada es lo que parece a primera vista, y nuestras suposiciones pueden convertirse en las prisiones más crueles que construimos para nosotros mismos. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con apariencias, donde las redes sociales nos muestran versiones editadas de la realidad, donde juzgamos con base en fragmentos de información incompleta, esta historia nos recuerda que cada persona lleva batallas invisibles que nosotros desconocemos por completo. El narrador omnisciente observó cómo Olivia construyó toda una narrativa de traición, basándose en evidencias que parecían irrefutables, pero que contaban solo una fracción microscópica de la verdad. Cada llamada secreta, cada mentira, cada comportamiento extraño tenía una explicación que ella nunca consideró, porque estaba demasiado sumergida en su propio dolor para ver más allá. Y así es como funcionan los malentendidos en la vida real. Tomamos pedazos de verdad y los unimos con el pegamento de nuestros miedos más profundos hasta crear monstruos que nunca existieron. La lección más importante que esta historia nos deja es la necesidad vital de la comunicación honesta en nuestras relaciones. Daniel cometió el error de pensar que podía proteger simultáneamente la privacidad de Rachel y la paz mental de Olivia. Aprendió de la manera más dolorosa que los secretos, incluso aquellos guardados con las mejores intenciones, eventualmente se convierten en grietas que pueden destruir los cimientos de un matrimonio. La confianza no se construye con omisiones justificadas, sino con verdades incómodas compartidas con valentía. Pero también aprendemos sobre el perdón genuino, ese tipo de perdón que no es simplemente decir las palabras correctas, sino realmente soltar el resentimiento y reconstruir desde cero. Olivia tuvo que perdonar no solo a Daniel por sus mentiras bien intencionadas, sino también a sí misma por haber dudado, por haber investigado, por haber asumido lo peor. El perdón verdadero reconoce que todos somos humanos imperfectos, navegando situaciones imposibles donde no existen respuestas correctas obvias.
La historia también nos habla sobre la compasión hacia aquellos que sufren en silencio. Rachel luchaba contra una enfermedad mortal mientras mantenía una sonrisa profesional en la escuela porque no quería ser definida por su tragedia. ¿Cuántas personas en nuestras vidas están haciendo exactamente lo mismo, proyectando fortaleza mientras por dentro se están desmoronando? La próxima vez que veamos a alguien que parece tenerlo todo resuelto, recordemos que las batallas más duras son aquellas que nadie puede ver. Y finalmente, esta historia nos enseña que los finales no siempre son lo que anticipamos y que eso puede ser algo hermoso. Lo que comenzó como la peor noche en el matrimonio de Olivia terminó siendo el catalizador que transformó su relación en algo más profundo, más auténtico y más resiliente. Las crisis no destruyen necesariamente, a veces refinan, purifican y fortalecen si tenemos el coraje de quedarnos y hacer el trabajo difícil de sanar. El reloj plateado de Olivia nos recuerda que el tiempo sigue avanzando sin importar nuestras circunstancias, pero también nos enseña que cada momento es una oportunidad para elegir cómo respondemos a lo que la vida nos presenta. Podemos elegir el camino de las suposiciones destructivas o podemos elegir el camino de la comunicación honesta y la compasión genuina. La elección siempre es nuestra. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.